Gracias en primer lugar a la Fundación Al-Ulbeid por habernos invitado a participar hoy en esta mesa tan interesante. Gracias a todos Excelencia, gracias por estar aquí y a todos los que han venido para participar. En primer lugar quería situar por qué estoy yo aquí o quién soy, ¿no? La fundación a la que estoy representando ayuda a la Iglesia que sufre bien necesidad o pobreza extrema o que sufre persecución en cualquier parte del mundo. Actualmente contamos con oficinas en 20 países y estamos desarrollando proyectos en 145 países con la finalidad de desarrollar proyectos que favorezcan la evangelización y la paz en todo el mundo. Nos sostenemos sobre 3 pilares fundamentales. El primero es el de la oración. Fomentamos la oración. Somos una institución católica, por lo tanto creemos en la oración y creemos en la fuerza de la oración. Esa oración por los que sufren, sin distinción ni de raza ni de religión, por todos aquellos que sufren y por los que están más necesitados. Llevamos a cabo esta oración porque creemos que es la que fomentará la paz de la que tanto hemos estado hablando en esta mesa. En segundo lugar, nos apoyamos sobre un pilar fundamental, que es el de la información fidedigna y veraz para sensibilizar a la sociedad sobre la situación de la Iglesia que sufre hoy y que es perseguida hoy en diferentes partes del mundo. Queremos ser portavoces, queremos ser la voz de aquellos que no tienen voz. Nuestro fundador, el padre Berenfit, que era monje premonstratense, escribió un libro muy famoso, muy conocido, que se llama Dios llora en la tierra. Esto fue hace muchos años, pero desgraciadamente hoy podemos todos constatar que Dios sigue llorando en la tierra. Y somos nosotros los responsables y los que queremos acudir a esos lugares a consolar y a terminar con esas lágrimas que cada día vemos, que es el ser puentes de caridad para ayudar en estos países a las comunidades religiosas donde no pueden subsistir por sus propios medios. Lo que hacen estas comunidades es transmitir ese amor que Dios les ha dado y que nos tiene en cada hombre. Esas instituciones religiosas son las que a nosotros ayudamos, fomentando la posibilidad de que sigan ejerciendo su labor y la caridad allí. Hemos estado hablando de la libertad religiosa y aquí, como ven, pues, les hemos traído un estudio que hacemos cada 2 años sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo. Ya se ha dicho y ya se ha definido qué es la libertad religiosa, pero bueno, no está de más volver a repetir que entendemos por la libertad religiosa el derecho a tener, a mantener o a cambiar de creencia espiritual, pudiendo ser esta expresada libremente, tanto en privado como en público, sin forzar la conciencia de la persona y sin que le suponga ningún tipo de discriminación. Esto es lo que se recoge expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa libertad religiosa abarca, por tanto, los siguientes contenidos: libertad de adherirse o no a una determinada fe, libertad de expresarla pública o privadamente, libertad de rezar en público o en privado, libertad de edificar y de mantener lugares de culto, libertad de convertirse a otra confesión religiosa cambiando de credo, libertad de no ser discriminado ni laboral, ni social, ni políticamente por razón de sus creencias, libertad de adherirse a cualquier grupo religioso dentro de la legalidad, libertad de los padres a educar a sus hijos en cualquier credo religioso, libertad de asistencia religiosa, libertad de la jerarquía y del personal religioso y los laicos que trabajen en una iglesia, y por último la libertad de prestar asistencia socio-caritativa y hospitalaria. Como decíamos, es el primer derecho del hombre porque expresa la realidad más fundamental de la persona. Es un derecho inalienable, fundamental, y si no hay libertad religiosa, antes o después tampoco habrá otras libertades. En este informe que, como digo, editamos cada 2 años, desgraciadamente hemos dado un empeoramiento de esta libertad religiosa, sobre todo en 55 países. Bueno, aquí vienen analizados y los pueden ver en nuestra página web. Estamos asistiendo, además, a que en los últimos años en Oriente Medio estamos viendo que ha pasado
del 20% a menos del 4% actualmente, y está descendiendo radicalmente. Estimamos que según el estudio, que más de 200 millones de cristianos sufren hoy alguna causa de persecución por su fe, siendo muchos los que están sufriendo la violencia, como ya hemos hablado, incluso el asesinato. Otros 50 millones más sufren otras formas de opresión derivadas de la discriminación y la restricción de la práctica religiosa o de otras libertades básicas. Se estima que en cada año y exclusivamente por razón de su fe son asesinados en el mundo más de 10.000 cristianos, siendo Nigeria y la acción del grupo terrorista Boko Haram el país en el que se están produciendo más asesinatos de cristianos en este momento. Según la Comisión de Obispos de la Comunidad Europea, el 75% de la persecución religiosa que se produce en el mundo va dirigida hoy contra los cristianos. Y si nos centramos en Oriente Medio, estamos viendo que donde la presencia cristiana se remonta a tiempos de Santo Tomás, los cristianos hoy han pasado de ser 1,5 millones en el año 2003 a apenas quedar unos 300.000. No me voy a extender en qué es lo que está ocurriendo, porque todos lo conocemos. Nuestra institución es la primera que está allí ayudando a todos los más de 120.000 cristianos que han tenido que huir de sus casas dejándolo todo y refugiarse en el Kurdistán porque no pueden ejercer libremente su fe en su país. Nos decía hace unos días Monseñor Guarda, el arzobispo de Erbil, que nos visitó no hace mucho, que hay que darse cuenta de que una antigua comunidad está desapareciendo en Irak. Es importante que los cristianos se queden en Irak. Tenemos allí lo que hace falta, la cultura del diálogo, de la paz, de la caridad y de la reconciliación. Irak no sería lo mismo sin los cristianos. Ocurre lo mismo y estamos asistiendo también impertérritos con los cristianos en Siria. Damasco fue la primera ciudad cristiana después de Jerusalén. A sus puertas se convirtió San Pablo. Hasta marzo del 2011, los cristianos gozaban de libertad religiosa. Eran una minoría, pero eran respetados. A partir del comienzo de la guerra, de marzo del 2011, están siendo exterminados. 12 millones han sido afectados por esta guerra, más de 150.000 han muerto, y todo esto ante un gran silencio culpable mediático, como nos decían anteriormente. ¿Y cuál es la respuesta que está ofreciendo la Iglesia ante esta persecución? El cristianismo ha sido perseguido desde sus orígenes, y sabemos que será perseguido hasta el final de los tiempos, ya nos lo dijo Jesucristo. El siglo XX ha sido el siglo en el que más cristianos han muerto, y el siglo XXI no va por otros caminos mejores. Pero pese a eso, la Iglesia Católica responde de la mejor manera y más eficaz que puede hacerlo, dedicando y entregando la vida, si es preciso, por los más pobres o por los más necesitados. Contamos con un arma que resulta incomprensible para muchos, y es el perdón. Este perdón que derriba barreras, falsos mitos, manipulaciones y que ayuda al diálogo. Tenemos testimonios de personas que han sabido sobreponer el perdón al rencor, el odio y la venganza, al odio y a la venganza, y estos testimonios son tan profundos que están dando un fruto precioso de autenticidad y de dignidad. Por otra parte, la Iglesia, con sus miles de misioneros en el mundo, responde como sabe, amando y dejándose la vida por los demás. Hemos sido testigos de ver a religiosos y religiosas en dispensarios médicos en el Alto Egipto, donde curaban sin parar las dolencias de una población 100% musulmana. Lo hemos visto en Pakistán, cómo las religiosas atendían un colegio de niños despreciados por sus propias familias, en sus casas de la noche a la mañana. Ninguno de ellos ha renunciado a su fe. Cuando el Estado Islámico les amenazaba con la conversión forzosa, el impuesto revolucionario, abandonar sus hogares, prefirieron abandonarlo todo antes de abandonar su fe. Termino por último con unas palabras de Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz en enero del 2012, en la que decía:
No se restablece completamente el orden quebrantado si no es conjugando entre sí la justicia y el perdón. Los pilares de la paz verdadera son la justicia y esa forma particular del amor que es el perdón. En particular, decía, estoy convencido de que los líderes religiosos, cristianos y musulmanes, deben tomar la iniciativa mediante la condena pública del terrorismo, negando a cuantos participan en él cualquier forma de legitimación religiosa o moral. Un compromiso de este tipo por parte de las religiones no puede dejar de adentrarse en la vía del perdón, que lleva a la comprensión recíproca, al respeto y a la confianza. El servicio que las religiones pueden ofrecer en favor de la paz y contra el terrorismo consiste precisamente en la pedagogía del perdón, decía Juan Pablo II, porque el hombre que perdona o pide perdón comprende que hay una verdad más grande que él y que acogiéndola puede trascenderse a sí mismo. Por último, desde aquí les hago un llamamiento. Todos creemos en Dios, pues yo les pido que nos mantengamos unidos en la oración por esos cristianos, esos musulmanes, por toda la gente que está sufriendo por causa de su fe. Cada vez que nosotros visitamos estos países, nos venimos con un mensaje en el corazón: no nos dejen solos. Y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra tarea, no olvidarles, no dejarles solos. Denunciémoslo ante los medios de comunicación y sobre todo unámonos para buscar de la mejor manera posible ese diálogo y esa paz que viene siempre de Dios. Muchas gracias.